Muy buenas, soy David García, lector y escritor aficionado. Hoy vamos a volver a hablar de tropos, y concretamente de 5 tropos que a mí personalmente siempre me han gustado mucho, pero que últimamente estoy viendo que hay mucha gente que los escribe de una manera, pues como que han evolucionado, en mi opinión, mal, o por lo menos que han evolucionado de una manera que a mí no me está gustando tanto. Así que vamos a ello. Número 1, uno de mis favoritos, el rescate. Ya dije en un vídeo anterior que a mí el rescate, o el tener que ir a salvar a alguien que amas, hacer todo lo posible por encontrarles y demás, me parece genial, me encanta. El problema viene cuando el personaje al que tienes que ir a rescatar, sobre todo si tiene un punto de vista, o si tiene peso en la historia, se convierte en un florero y simplemente está ahí para hacer de MacGuffin. Esto puede ocurrir cuando o no has presentado bien la relación que tienen los personajes o simplemente no nos has dado tiempo para, digamos, preocuparnos por el personaje a quien tenemos que salvar, quitando que simplemente el protagonista te dice pues que está enamorado o enamorado de ella o que simplemente son muy importantes para él. Si no nos enseñas por qué tenemos que preocuparnos por esa persona, pues la historia de rescate y el sufrimiento que el protagonista pasa para poder llegar hasta ellos no tiene el mismo impacto. Y mucho peor si cuando al llegar allí para, digamos, salir de donde quiera que estén en la batalla final o cuando se enfrenten a los mayores desafíos, la persona a la que tú estás rescatando lo único que hace es, pues, molestar o realmente no aporta nada. Pero es que eso realmente pasa con cualquier personaje. Si tú creas un personaje para que, digamos, cumpla una función muy pasiva y no aporte nada a la trama más que un obstáculo o un MacGuffin, realmente ese personaje no va a calar con el espectador. Y eso es algo que estoy viendo mucho últimamente. Obviamente no voy a dar títulos, no voy a dar autores. Ya sabéis que a mí personalmente no me gusta meter mierda a otra gente que escribe, porque esto es muy difícil y todo el mundo tiene derecho a hacerlo como quiera. Simplemente decir que eso a mí, pues, no me gusta. Creo que es una oportunidad perdida de explorar una relación entre personajes muy interesante, o incluso de hacer un punto de vista a la persona que está siendo rescatada, digamos, enseñándole tratar de dar sus propios pasos para salir de allí o para, digamos, coger el toro por los cuernos. Lo que no estoy diciendo que tenga que conseguirlo, simplemente que sea un personaje activo, que lo intente, aunque realmente de verdad necesite la ayuda del protagonista o la protagonista. Número 2. Un personaje muy poderoso que muere inmediatamente porque lo requiere la trama. Me gustan mucho los personajes muy poderosos dentro del lore del libro que estoy leyendo. Y sobre todo que no sean los protagonistas. O sea, el saber que hay una persona que realmente es el epítome del sistema de magia que me estás presentando, sobre todo si está del lado del protagonista, pues me parece que es algo muy interesante a explorar. Pues sobre todo si este personaje pues tiene problemas internos y demás. El problema viene cuando de repente te das cuenta que tienes un personaje que puede solucionar todo lo que está pasando en el libro y es en plan, tenemos que matarle. ¿Y cómo le matamos? Pues le matamos porque sí, pues porque de repente no puede utilizar sus poderes y le atacan muchos a la vez, o le atacan muchos a la vez y tiene que sacrificarse cuando realmente sabemos que podría salir de esa situación y el sacrificio es un poquito inútil. Yo esto lo estoy viendo mucho tanto en libros como en series de televisión y sobre todo en el anime. Es un tropo que se lleva mucho en el anime. Pero lo estoy viendo cada vez más y más en libros. Personajes a los que tú presentas como que son esta persona súper poderosa, que es capaz de hacer cosas inimaginables, que enseña al protagonista o a la protagonista a usar sus poderes, que se crea una relación de mentor y estudiante, y luego de repente se mueren, que no me parece mal que se mueran, porque realmente es algo que, digamos, se ve venir y que le da al protagonista drama o un trauma, y en plan le deja solo en el mundo para que él o ella, digamos, tenga que sacarse las castañas del fuego, perdón. Pero creo que ese tipo de muertes son unas que hay que hacerlas muy bien, hay que pensarlas muy bien, y hay que dar una razón lógica para que este personaje tan poderoso no sea capaz de salvarse a sí mismo. Y yo personalmente, por ejemplo, no sé si sería capaz de hacerlo, y estoy viendo a muchas personas que lo intentan, pero siempre me dejan con esa sensación de decir, no estoy yo muy seguro si esto tiene mucho sentido. Creo que con lo que le has enseñado capaz de hacer a este personaje,
habría sido capaz de salir de esta. Número 3. El personaje rebelde, que es rebelde simplemente porque tiene que serlo. ¿A quién no le gusta un personaje que se rige por sus propias reglas, que hace lo que quiere, que no escucha a la autoridad y demás? Eso está genial, son protagonistas o personajes secundarios o incluso intereses amorosos que, pues no sé, nos conmueven, ¿no? Más que conmovernos, yo creo que es que nos atrapan. ¿Por qué? Pues porque son gente que realmente a nosotros muchos nos gustaría ser, porque en nuestro mundo hay muchas figuras de autoridad que consideramos que están haciendo las cosas mal, mucha gente contra la que nos gustaría rebelarnos, pues es nuestro jefe, políticos y demás. Pero el problema es cuando la personalidad de este personaje se centra en ser rebelde y en decir que no a todo lo que le plantea un líder, alguien que realmente está intentando hacer lo correcto, alguien que da argumentos con sentido, pero la otra persona simplemente dice que no y decide ir por su propia cuenta, a veces causando problemas al protagonista o al grupo, simplemente por la simple razón de que no le gusta lo que le digan lo que tiene que hacer. Entonces creo que hay que encontrar un equilibrio sano entre la personalidad de rebeldía y de ir contra la autoridad y simplemente el ser un cabezota niñato que simplemente hace las cosas porque quiere ser diferente. Me encantan los personajes rebeldes, de hecho, como ya he dicho, el ir en contra de una autoridad opresora es uno de mis tropos y de mis argumentos de fantasía favoritos, y los personajes que están dentro de esa rebelión o de esa resistencia normalmente me suelen llegar mucho y son el tipo de libros que a mí me encanta leer. El problema es que últimamente me estoy encontrando este tipo de personajes de los que estamos hablando, así que por favor, basta. Stop it. Get some help. Dejad que nuestros rebeldes tengan sentido común a pesar de que quieran derrocar a la autoridad. Número 4. El concepto de compañeros o mates, pero que resulta que estaban destinados el uno al otro. Me gusta mucho el concepto de que cuando una criatura mágica, ya sea un vampiro, un hombre lobo, un hada, un dragón, lo que sea, conoce a alguien del que realmente se enamora, pues como que se crea una conexión mágica entre ellos y que realmente por el hecho de amarse el uno al otro adquieren ciertos bonuses o ciertas habilidades, pues como escucharse los pensamientos, el hacerse más fuertes y demás. El problema para mí, o por lo menos lo que a mí no me gusta, viene cuando metes el destino. Cuando, digamos, dos personas se conocen y les dicen que es que siempre han estado destinados a estar juntos. ¿Por qué? Porque en cierto modo me parece que elimina la capacidad de elegir de las dos personas. Me gusta cuando esos poderes se ganan a través de enamorarse, de conocerse el uno al otro, de, digamos, que quede claro que estas dos personas están el uno con el otro porque quieren y porque son mejores personas cuando están juntos, no porque una profecía diga que se tienen que enamorar. Entonces, para empezar, a esos personajes que dices que se tienen que enamorar, les creas, en mi opinión, como una predisposición a querer que le caiga bien una persona que normalmente que igual a lo mejor les caería mal o por la que simplemente no tendrían ese tipo de sentimientos en otras situaciones, pero es que no me gusta el concepto de amantes destinados, no me gusta, y se está metiendo mucho en este concepto de mates y de habilidades que adquieres por estar enamorado de otra persona y como que te complementas. Y como que esa mezcla no me gusta mucho una parte del tropo, pero la otra no. Y me da mucha rabia cuando se juntan, porque como que no me deja disfrutarlo de la misma manera. Y número 5, enemigos amantes o enemies to lovers. Este es posible que sea uno de los tropos románticos más populares en toda la fantasía romántica o romantasy. Se lleva muchísimo por todas partes. Y a mí me gusta. El problema es que estoy viendo dos maneras de hacerlo últimamente que no me gustan nada. La primera, que la gente no sabe lo que significa enemigos. Enemigo no significa que te caiga mal una persona, que al principio le insultes un poco, que te molesta y demás. Eso no es un enemigo. Como mucho eso podría ser rivales a amantes o rivals to lovers, que también me puede gustar, pero el problema viene cuando quieres, digamos, hacer de más esa relación, cuando realmente tienes un rivales a amantes perfecto, pero quieres darle ese nivel más de dramatismo poniéndole como enemigos mortales, cuando realmente pues no lo son. Para mí, enemigo es cuando estás en digamos, lados opuestos de un conflicto. De hecho, es muy difícil que en la vida real, en un romance que no tenga ningún tipo de conflicto bélico, alguien se gane un enemigo
con esas palabras lo suficientemente grande y con el suficientemente odio como para justificar este tropo. Pero luego nos vamos al otro lado, cuando el enemigo es demasiado enemigo que llega a ser imperdonable. Si una persona ha matado a tu padre, ha matado a tu madre y ha efectuado un genocidio masivo de inocentes, que te enamores de esa persona es muy raro y considero que puede llegar a ser un problema de toxicidad. Entonces, creo que el enemigos amantes es uno de los tropos más difíciles de efectuar como para que a mí me guste. No voy a decir bien, porque ya hemos dicho que esto es subjetivo, pero efectuarlo para que a mí me guste es muy complicado, porque al final tienes que encontrar un equilibrio sano entre que no sea simplemente un rival que te cae mal y que no haya cometido actos lo suficientemente horrendos como para que perdonarle sea un poco raro. Entonces, que estés en lados opuestos de un conflicto, que te enfrentes con la intención de mataros porque estáis en lados diferentes de un conflicto, pero que poco a poco, digamos, empecéis a conoceros y que veáis que vos los dos tenéis una mentalidad parecida, simplemente que pues cada uno tiene o ideales diferentes, o a uno le han vendido una cosa que no es y demás. Simplemente tiene que haber una línea que el interés amoroso no tiene que cruzar, en mi opinión, para que, digamos, sea material de interés amoroso, y lo estoy viendo mucho, muchísimo. A mí, ese tipo de conflictos y ese tipo de tensión entre dos personajes me encantan. Es que me gustan mucho. Muchas de mis historias favoritas consisten en dos personas que están en bandos opuestos, que se conocen, se enamoran, y uno de ellos, digamos, que se da cuenta que le están vendiendo algo que no es, pero no ha hecho algo horrible todavía. Entonces creo que ese es el punto perfecto para un enemigos amantes, o por lo menos un enemigos amantes que yo voy a leer hasta la última página y que seguramente le daré 5 estrellas por lo menos a la parte del romance. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, por favor suscribiros, dadle a like y a la campanita, dejadme en comentarios qué tropos os gustaban o os gustan mucho, pero últimamente veis que no se están haciendo del todo bien. Seguidme en redes sociales, Instagram y TikTok, donde subo contenido pues complementario, tomas falsas y alguna cosilla así un poco más divertida. Y pues nada, muchas gracias por quedaros hasta el final y nos vemos en el siguiente. Adiós.